Ujú. Platíquenme qué otras cuestiones tienen o preguntas, comentarios. Yo, Sarita, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Tomando el comentario de la compañera anterior, Sí. sí genera mucho miedo el estar hablando con la gente que está enferma y te señala los síntomas y te dice, tú te puedes enfermar y te puedes morir. Entonces, como dices, nos van envolviendo en todos estos comentarios tan negativos que dices, hijo, uno aunque vaya con su lucecita prendida, ya llega a la casa con la vela apagada, ¿no? Y como que volver a retomar este entusiasmo y esta serenidad sí cuesta mucho trabajo. Eh, Tu comentario es muy relevante, muy importante que lo hayas hecho, porque cuando alguien está comentando de sus enfermedades o de las cosas que se está quejando, en primera utiliza el adjetivo o el pronombre tú. Es que te puedes enfermar, es que te puede pasar, es que esto y que el otro. Te están aventando a ti, por eso no lo dicen en primera persona, lo dicen en segunda persona. Y ahí es cuando debemos tener mucha cautela de que no nos encimen su basura emocional, espiritual o mental o enfermiza, porque sí drena la energía, mancha el aura. Nuestro objetivo en ese momento, es decir, siempre Dios ayuda a todos, les facilita la energía necesaria. Porque cuando tú pones a Dios por enfrente es como tener una barrera en contra de lo que esa persona esté diciendo. Como tú dices, pudiste salir de tu casa con muchas protecciones y nada ni nadie del exterior nos afecta. Por eso incluso en las primeras pláticas aprendimos a hacer los anillos de protección que se convierten en columnas donde damos un decreto y conjuramos ese espacio para que esté activo todo el día en donde nada ni nadie puede penetrar. Así que cuando sientas que te están drenando con sus pesares o sus cosas, evítalo, ya sea que lo quieras verbalizar externadamente y decir, Dios siempre ayuda y siempre socorre y siempre facilita la sanación, hay que tener esperanza o fe, el cuerpo sabe cómo sanarse. Yo qué sé, puedes decir cuanta cosa que se te ocurra, pero poniendo a Dios adelante, ¿verdad? Y o cambiándole la conversación a la persona, diciéndole, bueno, es que cuando las personas se enferman, se sienten muy desanimadas. Es que cuando las personas se sienten terrible, ¿verdad? Entonces es porque no están pudiendo tener la fuerza interior, que esa es la que debemos construir. Tratar de cambiarles el que te esté aventando con el pronombre tú, a que lo estés haciendo en tercera persona, en neutro y que no te afecte a ti. Hay que alejar esas basuras porque en todo tipo de conversaciones es algo como algo que se ha aprendido a hablar en segunda persona. A la otra persona le avientan las cosas. Debemos de tener mucha cautela y cambiar esa tendencia. Es una programación y una costumbre muy nociva, ¿verdad? E incluso cuando se dice que la persona, por ejemplo, en primer pronombre de yo, ¿verdad? Es que yo estoy así y así y así. Es que yo me siento tal y tal. Es también la persona que se está abrumando más porque se lo está echando encima. En lugar de decir, bueno, es que la persona cuando se siente mal está así. Lo debe siempre hablar en tercera persona. Ni en primera ni en segunda persona, para evitar seguirlo cargando encima o abrir el aura a las energías discordantes de los demás. ¿Te queda más claro cómo te puedes defender? Sí, muchísimas gracias, Sarita. Vale. Sí, es muy común eso, pero muy, muy común. O están hablando de algo muy negativo, por ejemplo, y te dicen, ¿a poco a ti tú no has sentido así? ¿Verdad que sí? Y es como que están esperando que tú te unas a su bando de aflicción o de inconformidad o de rebelión y te ponen, ¿verdad que tú también piensas así o lo has hecho de tal manera? Y en ese momento tienes que poner tu escudo y evitar que te enreden en sus conversaciones. Maestra, yo quisiera agregar algo, si me permiten. Sí. Con mucho respeto. Pues es muy hermoso la imagen que usted decía el otro día de cuando tiramos la piedra en el río
y se hacen esas ondas expansivas que pueden ser o pesadas de esa energía de las personas que están hablando de una forma bastante negativa, o pueden ser al revés. Porque lo que ha pasado en mi entorno es muy bonito, que me he dado cuenta que muchas personas, no solo yo, tienen una actitud muy positiva y están muy tranquilas y como que han logrado influenciar a otras en sentido positivo. Algunas se han retirado porque siguen como aferradas a la idea, ¿no?, del miedo y todo esto, pero otras tomando todas las precauciones, por supuesto, y haciendo lo que se debe hacer, comiendo sano, etcétera. Están muy bien, están muy a gusto, muy contentas. Entonces me gusta ver esa ola de positividad que se extiende encima de lo otro. Claro. De no permitir, pues, de que todas esas ideas que son de miedo principalmente debiliten no solo el sistema inmunológico, ¿no?, sino ya la fortaleza interior de uno, que va de la mano. Entonces creo que si nosotros trabajamos en esto que usted dice, pues va a ser bellísimo, porque va a ser al revés. En lugar de que esa energía negativa entre, es al contrario, estas ondas expansivas positivas, es como estas tertulias, ¿no? Esto se va extendiendo y va siendo algo muy bueno para mucha gente que ni siquiera conocemos. Claro, ese es el objetivo, de que se entienda de que podemos generar ondas vibracionales positivas que ayuden al entorno. Lo otro afecta al entorno, pero las ondas positivas favorecen al entorno y les ayuda a ser mejores, a sentirse mejor, a encontrar sus propias soluciones o ver la vida con unos lentes diferentes, limpiarse, ¿verdad?, la bruma que estaba ahí en sus ojitos y que no les permitía ver lo bonito que sí tenían alrededor en lugar de todo lo malo, lo feo, lo oscuro, lo difícil. Sabemos que actualmente hay mucha saturación de incertidumbre y de pensamientos agobiantes y de tristezas por gente que ha perdido sus trabajos y que se sienten que pues no tienen ni dónde agarrarse, a dónde aferrarse, ¿verdad?, para encontrar cómo salir adelante. Nuestras palabras motivan y van a enviar positividad a esas personas para que enciendan a la vez ellos su propia chispa espiritual. Y cuando siguen los consejos de su chispa divina, por supuesto que van a salir adelante y van a dejar entrar mayor luz en lugar de oscuridad. Por supuesto, las ondas son de dos vías, son positivas para quienes las emanan o las negativas para quienes están afectando el entorno. Nuestro trabajo es enviar tanta fuerza positiva que contrarreste las ondas negativas. ¿Sí? Por supuesto, las ondas son de dos vías positivas. Qué bueno que hicieron ese comentario, qué bueno, magnífico. Y de hecho, recuerden que pueden compartir estas tertulias con la gente que ustedes consideren, envíenlas para que las personitas también les vaya llegando la información y aprovechen lo que les sea útil. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y cuando ustedes estén viendo los videos en YouTube, denle like ahí para que las personas vean que es algo que les sirve y también lo abran, porque hay gente que no conoce nada de esto y pues al no ver que tienen un like o que tienen muchas positivas comentarios, entonces no saben si entrar o no entrar. Entonces, entre más ustedes colaboren para motivar a las personas y compartir, mejor. Se hace más grande la red. De eso se trata, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que quieran formular o comentario? Recuerden, todas las preguntas son importantes. No tengan pena de hacerlas. Estos son espacios en donde nadie está criticando y ni enjuiciando a nadie. Estamos superándonos, estamos aprendiendo a ser mejores y a escuchar, a abrir nuestra mente en lugar de tenerla rígida y cerrada en el espacio comodino, ¿verdad?, confortable, sino estamos abriéndonos a entender las cosas a mayor profundidad. Habíamos platicado antes que una cosa es saber, otra cosa es entender y otra cosa es acumular conocimiento.
Si alguien no entiende con claridad, pues entonces no sabe nada, solamente tiene un concepto abstracto en su archivo de información, pero no lo ha entendido y mucho menos lo está aplicando. Entonces no hay conocimiento. ¿Vale? Una pregunta, si me permiten. Sí. ¿Sí me escuchan? Los escucho, claro. Gracias, buen día. Buen día. Yo en todo esto que he estado aquí aprendiendo, pues sí me ha abierto a un conocimiento que la verdad yo no tenía. Voy entendiendo lo de los chakras, lo del aura, y veo además, de repente, ¿verdad? Alguien me preguntó si existe el ego espiritual y cómo se llega a manifestar. Y sinceramente, pues no encontré la respuesta, ¿verdad? No sé si usted me pueda auxiliar en eso. Qué bueno que la formulas para poderla. Qué bueno que la formulas para podértela, digamos, explicar y expander el concepto. El ego espiritual es cuando la persona se siente que está encumbrado, que ya sabe mucho, que ha estudiado demasiado, que tiene un amplio conocimiento de metafísica. Y eso es ego espiritual, porque aunque tú estudiaras todos los días, las 24 horas, toda la extensión de tu vida y en las 100 vidas que hayas tenido en la Tierra, no es ni el 1% del conocimiento del universo. Entonces, la humildad es una de las cosas que manifiesta cuando la persona no tiene ego espiritual. Es decir, nunca se va a vanagloriar de lo que ha aprendido, de los grados que tiene, o de la escuela donde fue, o las maestrías de no sé qué y no sé cuánto. Entonces, cuando escuches a alguien que está hablando en esa forma soberbia y engreída, pues te estás dando cuenta de que se le subió el ego espiritual, ¿verdad? Sí hay contaminación espiritual. Y entonces quiere decir que no basta con saber conceptos espirituales, hay que entenderlos y hay que aplicarlos en la vida diaria. Esa es la gran diferencia. Porque podría pensar el individuo, ¿verdad? ¿Cómo es que el espíritu se le sube el engreimiento? Pues sí, porque piensa, ¿verdad? Debido a las influencias del ego, ¿verdad? De que sabe demasiado, e incluso yo he escuchado gente que dice que ya no necesita aprender porque ya sabe todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está mostrando hasta dónde se limitó su capacidad de aprender y está indicando el tipo de criterio hasta donde ha llegado. ¿Se entiende por qué el ego contamina, verdad? Y que tenemos una parte más elevada en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu tiene varias partes. Una es la que maneja la parte biológica, otra la parte emocional, otra la parte mental, ¿verdad? Y otra es la más elevada, que es la que no se corrompe. Pero las demás sí se pueden afectar por las turbulencias del ego. Eso es lo que tenemos que evitar y darnos cuenta en cualquier momento en que se nos subió la soberbia, ¿verdad? O el sábelo todo y el querer arreglar a los demás, o que sabes por qué les pasa todo y tú tienes todas las respuestas. Pues no es así, mantente humilde. Si te preguntan, contestas, y si no, solamente mantienes la concordancia, la compasión, la paciencia, para que cada quien suba los escalones que tiene que subir y aprenda las lecciones en los grados escolares que están. ¿Va claro? ¿Te sirve mejor la respuesta? Bueno, ya quedó en mute. Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar la tertulia 14 con el tema expandiendo la percepción, y la meditación va a ser activando los sentidos psíquicos. La percepción es una de las cosas que las personas siempre han querido tener, abrir el psiquismo, abrirse a ese mundo desconocido, pero ese no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es muy distinto, como lo vamos a ir desarrollando en esta plática. Primero vamos a evaluar los 5 sentidos conocidos comúnmente. El sentido de la visión es uno de los que más usamos, que es el que nos permite ver y saber el tamaño, la forma, el color, la ubicación de todo lo que nos rodea, captando así las imágenes de nuestro entorno.
Para cuidar nuestros ojos debemos leer con buena luz natural. Evitar estar mucho tiempo frente al computador, televisor o aparatos electrónicos. Ahora, este sentido de la visión no siempre estamos captando adecuadamente porque para poder ver correctamente tenemos que aprender a contemplar con los ojos espirituales, ¿verdad? Porque si nada más vemos la cascada de afuera y con eso juzgamos, estamos en un reverendo error, porque eso no te da la información de lo que estás viendo enfrente. Y ahorita vamos a ver qué son los sentidos espirituales. Está el otro sentido de la audición. A través de nuestros oídos podemos escuchar los sonidos que hay a nuestro alrededor. Para cuidar nuestros oídos debemos escuchar música de volumen moderado, tener cautela y evitar introducir elementos que puedan dañar a los oídos, ¿verdad? Como aceites o cosas que tú no sabes y no lo hace un profesional. Y las personas van y se insertan cosas y se afectan sus oídos. Pero en esta audición física no siempre sabemos escuchar. Estamos oyendo a las personas lo que dicen, pero no estamos escuchando el mensaje, el trasfondo, porque no abrimos los oídos espirituales, ¿verdad? O el sentido de escuchar espiritualmente y poner atención. Y en esta parte de la audición, pues ahí es donde frenamos el no sentirnos ofendidos por lo que nos estén diciendo y tener la paciencia para aprender a entender qué es lo que nos están diciendo, de qué persona está hablando en ese momento, si está atravesando alguna situación difícil. Y vamos a aprender a abrir y a escuchar correctamente. El sentido del olfato es a través de nuestra nariz, en donde nos permite oler y diferenciar los aromas que tienen todas las cosas. Para cuidar nuestra nariz es importante mantenerla limpia, ya que esto ayuda a tener una buena respiración y a su vez percibir mejor los olores. Importante no introducir objetos a la nariz, ya que esto puede dañarla. Sin embargo, vamos a aprender también a abrir el olfato espiritual, porque esta sensación de cuando entras a un lugar y hueles feo, ¿verdad? Aunque se vea muy limpio el lugar, ¿verdad? Y no sabes por qué huele feo. Tu olfato espiritual te está avisando que hay energías incómodas que están flotando en ese lugar, ¿verdad? Y vas a aprender a detectarlo y a evitar que te afecten. El sentido del gusto es a través de nuestra lengua, que nos permite percibir el sabor de las cosas que comemos, que probamos, pudiendo identificar si el sabor es dulce, salado, ácido o amargo. La combinación de estos 4 sabores nos permiten percibir otras combinaciones. La lengua es el órgano principal del sentido del gusto y para cuidarla es importante mantener una buena higiene bucal, ¿verdad? Para eso están los enjuagues. Y en el sentido del tacto está la piel. Nos permite percibir, sentir, tocar y conocer la textura, lo suave, lo áspero, la dureza, lo blando o lo duro, la temperatura, frío o caliente de las cosas que tocamos. La piel es una delgada capa que cubre y protege nuestro cuerpo, pero tiene finos receptores nerviosos que facilitan captar hasta la más mínima partícula o pelusa. Y para cuidar nuestra piel es importante protegerla, usar protector solar, evitar estar demasiado tiempo expuesto a los rayos del sol y cuando quieran tomar bañitos de sol, aprovecharlos en las horas de la mañana, ¿verdad? Desde la salida del sol hasta las 8 o 9 de la mañana, que son los rayos más benéficos, y tomar los rayos por la espalda para que toda la columna se aproveche estos rayos y se fije mejor el calcio en todos los huesitos. Ahora, vamos a aprender que contamos con otros sentidos físicos adicionales a los cuales nadie les había dado la atención debida porque no sabían, ¿verdad? Tenemos el sentido del hartazgo. Cuando una persona ya ha comido o bebido lo suficiente, o lo que su cuerpo está dispuesto a procesar en este momento y sin embargo le quiere dar más y le quiere aventar más, entonces
no está respetando este sentido de hartazgo que ya no se debe olvidar, ¿verdad? Que está ahí por algo, nos está frenando a que no cometamos errores y saturemos nuestro cuerpo de aquello que ni puede digerir ni procesar. El sentido de la fatiga. Cuando una persona tiene baja vitalidad y no dispone de mayor fuerza para hacer las cosas, quiere decir que este sentido de la fatiga está avisando que es necesario descansar para reponer energías. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con deportistas que dicen entre más se esfuerce, entre más agote el cuerpo, más resultados va a tener y no respetan el sentido de la fatiga? Se debe ir poco a poco ampliando la capacidad del cuerpo para hacer ejercicios, hablando en este caso, ¿verdad? Pero si el cuerpo dice hasta ahí, pues hasta ahí. Si alguien está haciendo una limpieza exhaustiva de algo y su cuerpo se fatiga, debe detenerse en ese momento y no seguir porque le faltan 3 paredes que limpiar, ¿no? Entonces, por dar una idea de cómo estar atentos a este sentido de la fatiga. El sentido del hambre. El cuerpo está manifestando necesidad de algún alimento específico o la falta de nutrientes para poder elaborar la energía que necesita. Entonces, este sentido del hambre a veces se confunde porque cuando el tercer chakra que maneja el plexo solar y el estómago está bloqueado o tiene pelusas y energías negativas, entonces la persona siente un hambre falsa y empieza a comer y pasa 1 hora y quiere comer más porque no es realmente el alimento lo que está necesitando, sino está necesitando equilibrar su estado emocional para quitar ese orificio o hueco que existe en su tercer chakra, ¿verdad? El sentido de la sed. El cuerpo está manifestando la necesidad de tomar agua para llevar a cabo los procesos metabólicos y purificar la sangre. Hay gente que no respeta este sentido de la sed y no toma agua para evitar pararse al baño a cada rato. Y ese es un gran error. Se debe tomar 8 vasos de agua para que realmente nuestra sangre se purifique, nuestra piel sea flexible, ¿verdad? Y todos nuestros órganos puedan llevar a cabo sus funciones. De otra manera se van acumulando toxinas. Entonces observen este sentido de la sed y ayuden a su organismo. Está el sentido de la temperatura, que avisa cuando se ha elevado o disminuido la temperatura interna del cuerpo. Y a veces la persona tampoco le pone atención porque está en un estado muy caliente internamente y va y se avienta un refresco con 5 hielos, ¿verdad? Y eso es un ataque a la temperatura normal, o que si tiene mucho frío se toma un té súper caliente o una sopa muy caliente, que también está haciendo un error. La temperatura debe equilibrarse en punto templado, no en excesos. Así que también hay que tener cautela de que el cuerpo mismo tiene mecanismos que se adaptan a la temperatura del entorno y debemos de evitar saturarlo con cosas que no son necesarias o en su defecto ingerir el contrario de la temperatura que se está sintiendo para supuestamente lograr un balance. Otro de los sentidos físicos es el sentido de la resistencia. Facilita detectar hasta qué punto una persona puede realizar un esfuerzo. Entonces, si alguien está montando bicicleta y llega un momento en que ya no puede más y sin embargo dice tengo que hacerlo porque debo de cumplir con los 20 minutos que dice el instructor o con lo que yo me he impuesto como meta, pues también está omitiendo escuchar la información que le da su sentido de resistencia hacia las cosas. Otro sentido es el sentido del malestar, que nos avisa cuando los mecanismos o funciones del cuerpo no están trabajando correctamente para que tomemos la acción adecuada. Entonces, este sentido de malestar, por ejemplo, cuando tomas un café y te pones muy nervioso a los 5 minutos, o tomas chile y te duele el estómago, o cualquier picante o salsa. Este sentido de malestar te está avisando que algo no está bien y que por favor te des cuenta y evites molestar a tu cuerpo. Cualquier sentido de malestar, como un zapato que aprieta, pero está muy bonito, pero está muy moderno, y ahí vas y te lo pones, llega un momento en que te puedes estar afectando la circulación de las piernas o generándote
callos y alteraciones o fricciones en tu piel, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta este sentido que está ahí, por algo Dios lo puso, ¿verdad? Y el sentido de rechazo indica cuando un alimento, sustancia, medicamento, bebida y similares resultan dañinos o el cuerpo no los puede tolerar. Imagínate que te comes un pan con mantequilla y a los 15 minutos se te inflama el estómago o se empieza a constipar tu intestino. ¿Por qué? Porque tu organismo te está diciendo de que ese pan fue demasiado y hay un rechazo, ya sea al gluten, ¿verdad? O a las harinas refinadas. Entonces vamos a tomar en cuenta estos rechazos que naturalmente surgen del cuerpo. Ahora vamos a ver una gráfica, la primera gráfica en donde están los 5 sentidos. Y aquí vemos todos están conectados en el centro con nuestro cerebro. Así que si nuestro cerebro es este receptor de la información de todo lo que sucede afuera, pues por supuesto que depende de nosotros el respetar y aprender a aprovechar estas señales que estamos percibiendo. Pero resulta que si el cerebro tiene saturaciones, tiene pensamientos negativos, tiene memorias con cargas difíciles que no ha podido resolver, y está entonces preocupado o le ha metido cuanta pelusa mental, pues obviamente los sentidos físicos, los 5 que se conocen y también los otros que hemos hablado ahorita, no van a poder ser captados correctamente. Nuestro cerebro es la interfaz entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Así es de que para que nuestro espíritu nos oriente mejor, debemos aprender a escuchar estas señales que nos está dando y procurar mantener nuestro cerebro lo más tranquilo y claro posible, sin guardar en las celdas cerebrales las basuras y medias que no nos sirven para nada y están provocando saturación, pelusa y lodo mental. Entonces, esta gráfica nos ayuda a entender mejor. Todo pasa y se distribuye desde ahí, ¿verdad? Desde nuestro maravilloso cerebro. Pero vamos a aprender que tenemos también sentidos psíquicos, que se les denomina sentidos intuitivos o sexto sentido. Los sentidos psíquicos nos ayudan a navegar a través de la vida con una conciencia mayormente expandida. Todos poseemos en alguna medida estos sentidos, pero no se utilizan debido a que no se les da la importancia y eso evita que se desarrollen ampliamente. Cuando tú escuchas a un bebé que está diciendo hay una mancha oscura en la pared y tú no ves nada, o dice esa persona no me gusta porque su energía pica, no me gusta que me cargue, ¿no? Los niñitos nacen, digamos, todos nacemos con nuestros sentidos psíquicos abiertos, pero se van bloqueando porque los estereotipos sociales indican eso no es cierto, no estés ocupándote de aquello, no existe y los van bloqueando. Están ahí, pero es como ponerles una compuerta y pues no se usan, ¿verdad? Entre algunos de estos sentidos psíquicos podemos enumerar el sentido de advertencia. Cuando percibimos situaciones, sucesos o imágenes que pueden presentar peligro, este sentido los previene. Estamos hablando de prevención y advertencia, no estamos hablando de miedo. Miedo es pensar en algo que va a pasar que no es cierto, ¿verdad? Pero prevenir, y cuando tu sentido psíquico te da una advertencia de que te cruces a la otra calle, o que ese día mejor no salgas, o que no hagas un viaje en tal mes, ¿verdad? Atiende a este sentido de advertencia porque por algo está ahí. Estos sentidos psíquicos son dones espirituales que todos tenemos y debemos aprender a abrirlos y a usarlos. ¿Qué pasa con este sentido de advertencia? Que si te indicó tu sentido de que no te vayas por esa calle y resulta que un coche pasó a mucha velocidad y se saltó y se dio una voltereta en la banqueta por donde tú ibas a pasar y te puedes llevar un gran susto. Tus sentidos psíquicos te están advirtiendo, te encautelan, aunque no sabes qué va a pasar, pero hay algo que no está bien en el entorno, lo que hablábamos del éter, ¿verdad? Que está lleno de pensamientos negativos de los demás, del inconsciente colectivo o del bajo astral.
Está el sentido de la percepción, que nos facilita captar la verdad de las cosas más allá de lo aparente. Es decir, alguien te está diciendo algo y tú sientes en tu interior que este sentido de percepción te está diciendo que no es verdad lo que te está hablando, o que lo está inventando, o que es mentira, o que se lo está creyendo pero no es real. Entonces tu percepción te está avisando de cosas que no ves, pero estás percibiendo, y hay que aprenderlo a reconocer. La clarividencia es la capacidad de ver con la mente interior. La visión a distancia o a través de objetos reflejantes como el agua, una esfera o un espejo, asociada con el chakra 6, el ojo interno o la glándula pineal. Cuando alguna persona te dice que está leyendo el agua, pues realmente no es el agua la que está leyendo, sino es su mente superior, la clarividencia, que le está permitiendo captar imágenes, o que te están leyendo una esfera o están leyendo un espejo. Es la mente superior la que lo lee, no es aquí, ¿verdad?, el cerebro, sino es tu mente superior que lo capta, y es tu campo energético el que realmente te está dando la información, ¿verdad?, que es de espíritu a espíritu captar cosas etéricas. La clariaudiencia es escuchar mensajes, consejos e información útil asociado con el chakra 5 de la garganta. Esta clariaudiencia es cuando recibimos algún consejo espontáneamente, ¿verdad? Que no sabemos de dónde viene, pero nos está aconsejando, ya sea nuestro ser superior, nuestro ángel guardián o nuestro maestro guía. Y esto es cuando estamos en momentos de tranquilidad, que permitimos que estos mensajes nos lleguen, porque una mente con turbulencia, pues por supuesto que no va a poder escuchar la guía de su espíritu o de los seres de luz alrededor. En ocasiones sí se llega a escuchar como palabras, pero no con el oído, sino en nuestro campo energético, y nuestro cerebro traduce ese mensaje con palabras entendibles, ¿verdad?, o lenguaje comprensible. La clarisensibilidad es sentir con la capacidad perceptiva del aura, sensaciones que nos aportan información más allá de las palabras o lo aparente, asociado con el chakra 3 del plexo solar. Imaginemos que nos encontramos a alguien que hace mucho tiempo no veíamos y está muy bien vestido y aparentemente muy bien arreglado, pero nuestra clarisensibilidad percibe que está triste, o que esa persona está muy mortificada o se siente enferma y no te ha dicho nada, pero tú lo captas. Entonces a eso se le denomina sensibilidad clara de captar con tu campo energético. La clariempatía es captar las emociones, el estado de ánimo o sentimientos de las personas, aún sin que nos hayan revelado, asociado con el chakra 4 del corazón. Porque nuestro chakra 4 está vinculado con el chakra del timo, que es el chakra del corazón espiritual de la compasión. Entonces, por supuesto, si otra persona sufre, ya sea que la conozcas o no, se expande esta clariempatía y te da sufrimiento o tristeza que otra persona esté pasando por situaciones difíciles. Pero una cosa es la clariempatía de captarlo, y otra cosa es dejar que penetre a tu aura atravesando las capas áuricas. Ahí es cuando debemos tener mucha cautela para no contaminarnos o mancharnos con este exceso de empatía energética. La claricognición es manifestar nuestro verdadero conocimiento de algo, aún sin que lo hayamos leído o estudiado, asociado con el chakra 7 de la corona. Esta claricognición es como cuando te dicen, pues supe de una planta de que hace estos efectos. Y tú dices, sí, seguro es tal planta. Ni siquiera estudiaste en botánica para saber de la planta, y sin embargo, como tu espíritu está conectado con la gran biblioteca del universo, puedes captar información. Así como tú tienes redes energéticas en tu campo áurico, están las redes energéticas de la Tierra que te proveen de información, y están las redes energéticas del sistema solar, de la galaxia, y conectados a otros universos y hacia Dios. Entonces tenemos mucho conocimiento, pero no lo dejamos bajar ni lo usamos. Otro sentido psíquico es la intuición. Se le considera un sentido muy importante,
porque nos envía una sensación abstracta o espontánea de algo o alguien. Precognición, premonición, que debemos aprender a ejercitarlo para reconocerlo, y está vinculado con el chakra 3 y el chakra 6. Así que cuidemos cada vez que nuestra intuición nos está indicando algo o tenemos una premonición, respetarla y cambiarla por algo positivo. Eso sí lo podemos hacer. Imagínense que hayan ustedes captado que alguien se iba a lastimar ese día y lo vieron clarito con su visión espiritual. Entonces envíen o eleven oración al universo para que mande energía para esa persona, para que tenga cautela y que esté a salvo. Recordemos que todo lo que les pasa a las personas puede ser por descuidos, ¿verdad? Que no están conscientes ni atentos a su realidad, o puede ser que sean reflejos de cosas que han emanado anteriores, que son los boomerangs que se les regresan por sus proyecciones mentales o emanaciones emocionales o karma personal. Pero siempre podemos pedir por los demás, ¿verdad? La lectura áurica es la capacidad de ver los campos de energía que rodean las personas, los objetos, las plantas, etc. Hay personas que continúan desarrollando el sentido psíquico desde pequeños. Hay otros que lo estudian para aprenderlo, ¿verdad? Pero es muy interesante hacerlo correctamente, porque no por el hecho de que tenga la persona una mancha negra en su lado derecho del cerebro, quiere decir que tiene un espíritu ahí malo, ¿no? Sino que hay que aprender diálogo psíquico, que justo es lo que nosotros enseñamos en nuestro curso de lectura áurica, para que se aprenda a ver los campos de aura en los chakras, en las capas áuricas, en el cuerpo emocional, en el físico, en el cuerpo mental y en el cuerpo espiritual, y realizar diálogo con la energía para ver de qué se trata esa mancha negra que está ahí. Por eso hay gente que cuando tiene este don de lectura áurica, pero empieza a ver cosas que no sabe interpretarlas, pueden sugestionar a la persona con información errónea, y la persona se va a su casa espantado y empieza a generar todavía mayor conexión con aquello que le dijeron. La teleportación es la capacidad de sostener una cosa en el aire, ¿verdad? Que hay gente que tiene energía lo suficientemente potente que puede sostener algo en el aire, que de hecho pues no lo necesitamos realmente para asombrar a los demás, ya que el objetivo es usar nuestros sentidos psíquicos con propiedad, con respeto, con responsabilidad, sin afectar a nada ni a nadie, y sobre todo mucho menos andar presumiendo de mira cuántas habilidades psíquicas tengo, porque haciendo referencia a la pregunta hace rato del ego espiritual, ahí es donde se manifiesta justamente el ego espiritual. Otro sentido psíquico es proyección astral. La habilidad de proyectar el cuerpo astral con la conciencia para recibir información, mensajes o vivencias. Ahí es cuando mucha gente buscando entrar al mundo de las incógnitas espirituales, pues compra libros y empieza a hacer ejercicios de proyección astral y salirse del cuerpo. Y eso es un error. Si no se tiene un maestro calificado que guíe a la persona, es mejor no andar haciendo ese tipo de prácticas, porque al dejar su cuerpo vacío se pueden introducir otras entidades que le pueden dañar. Entonces la proyección astral correctamente llevada a cabo se hace con la conciencia, en lugar de salir del cuerpo y andar viajando con el espíritu, ¿verdad? Sale. Ya. Continúa. Nos habíamos quedado en la cautela que se debe tener en las proyecciones astrales indebidas o salirse del cuerpo por andar jugando a ver qué se siente, para evitar tener riesgos innecesarios o contaminaciones de entidades que anden por ahí. Les sugiero que tengan mucha cautela y mejor aprendan correctamente a hacer las cosas, ¿verdad? Y otra de los sentidos psíquicos que tenemos es la radiestesia, que es la capacidad de captar y medir las energías de las personas, los objetos, el agua, minerales o las casas, utilizando péndulos o las varas de medición radiestésica. Y esto nos va a marcar un rango, ¿verdad? Ya sea de positivo, negativo, neutro, o un rango desde el 0 hasta el 100 o más, dependiendo de cómo se esté detectando la energía.
Esto también se estudia, ¿verdad?, a trabajar con estos instrumentos. Otro de los sentidos psíquicos es transmisión de energía. La habilidad de enviar energía sanadora a otros, conectándose con el campo de energía espiritual universal. Hay personas que se sienten con la capacidad o el deseo de ayudar a los demás, que empiezan a imponer sus manitas en las personas, pero resulta que cuando lo hacen les duele la cabeza, sienten taquicardia, se sienten mal, les da vómito, les da diarrea, porque están desgastando su propia energía. Y debe aprenderse correctamente cómo transmitir la energía desde el universo para evitar desgastar el propio campo áurico. Otro sentido psíquico es la levitación, que es la habilidad de elevarse y flotar por medios supernaturales, que algunos yogis maestros lo logran, ¿verdad?, que es levantarse y rechazar el campo gravitacional de la Tierra y poderse elevar a algunos centímetros, ¿verdad?, arriba de este campo. La cirugía psíquica es la habilidad de remover la energía enferma o distorsionada del campo áurico a través del manejo etérico. Y esto es posible aprendiendo a hacerlo, porque obviamente también hay que evitar la contaminación energética. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta mientras voy platicando sobre el tema, por favor formúlenla, alcen la mano y con gusto les abrimos el micrófono para que puedan hacerla. Otro sentido psíquico es la levitación, y aquí ya hablamos ahorita, y la cirugía psíquica también, que aprender a hacerlo. Sentido psíquico de la profecía. Las personas tienen el don de poder ver eventos del futuro, que son probabilidades etéricas de lo que cada ser ha proyectado en el campo de energía personal o en el colectivo. Pero por supuesto que si algo está en este campo energético y lo estás contemplando con tu clarividencia, pues mejor no hacerlo verbal para evitar que se materialice, y mandar pensamientos bonitos y positivos para que eso pueda ser modificado para el bien, ¿verdad? Otro sentido psíquico es la telequinesis o psicoquinesis, que es la habilidad de mover objetos con el poder de la mente. Esta habilidad psíquica es de mucha cautela, porque si venimos a esta escuela terrestre a aprender a utilizar nuestra energía correctamente, pues estamos refinando nuestro espíritu para que no aventemos rayos o campos energéticos y lastimemos a los demás, o los golpeemos con una bola energética hostil. Así que estamos aprendiendo al manejo correcto de nuestra energía, empezando con nuestra reflexión, nuestro autodominio, ¿verdad?, de la clase de pensamientos que proyectamos, la clase de emociones que emanamos, ¿verdad?, y cómo templamos nuestro carácter para evitar afectar a los demás. Una vez en uno de mis entrenamientos con mi maestro, le preguntó a un alumno: oiga, ¿por qué no nos enseña de una vez telequinesis? Y el maestro le contestó: ¿y para qué lo quieres? Pues no, para tener poder sobre las cosas y sobre los objetos y todo lo que me rodea, y entonces así sentirme poderoso. Y le dice el maestro: pues no te lo voy a enseñar porque no estás listo para usarlo y todavía te falta mucho camino que recorrer. Y le dio una respuesta pues muy sabia, ¿verdad? Porque ahí nuevamente referimos al ego espiritual. ¿Para qué quieres los dones espirituales? ¿Para presumirle a los demás o para tu autoconocimiento y ser mejor, verdad? Otro sentido psíquico es la psicometría, que es la habilidad de captar y obtener información sobre una persona o algún objeto a través de tocarlo o sostenerlo en la mano. Tal vez hemos visto en películas, ¿verdad?, que un psíquico toca el objeto de la persona que se perdió, la persona que lastimaron, ¿verdad?, para tratar de captar qué es lo que pasó o dónde puede estar. Y esto también se desarrolla a través de estudios que son psicométricos, y se empiezan a aclarar cada vez más las sensaciones, la clarividencia y las percepciones, pero toma un tiempo, ¿verdad? Y la telepatía es la capacidad de transmitir
o recibir pensamientos con la mente superior. También está vinculado con la habilidad de imprimir imágenes de una mente hacia otra, enviando el pensamiento. Hay veces, por ejemplo, ustedes estaban pensando en alguien y esa persona les llama. O ustedes proyectaron una imagen de un helado delicioso, ¿verdad? Y la otra persona sugiere, ¿qué tal si vamos a comer un helado? Esto es la telepatía, que es un lenguaje espiritual que todos hablamos y que debemos aprender a utilizarlo nuevamente, porque muchas veces estamos captando con nuestra mente superior más allá de las palabras que están transmitiendo a través del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje hablado. Entonces nuestro objetivo es abrir la telepatía y poder enviar mensajes positivos a las personas. Cuando, por ejemplo, una situación muy benéfica es cuando alguien se está teniendo adicciones o cuando se está portando muy mal. Podemos mandarle mensajes telepáticos de positivismo, de reflexiona de tu conducta, tu espíritu es noble, puedes hacer los cambios, tienes posibilidad de ser mejor. Entre más mandemos estos mensajes, llegarán de espíritu a espíritu donde no hay ego. Y la personita podrá recibir esos mensajes y por su propia voluntad y libre albedrío hacer los cambios, ¿verdad? No podemos manipular a nadie, pero sí podemos ayudarles con estas conexiones de espíritu a espíritu bondadosas y respetuosas. Hemos iniciado ahora ya el espacio para hacer la meditación, pero antes quiero escuchar si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos platicado y reconocido sobre la diferencia entre sentidos físicos y los sentidos psíquicos. Yo tengo una pregunta, si me permite. Sí, adelante. Gracias. ¿Es lo mismo la cirugía psíquica que la cirugía espiritual? Bueno, serían dos preguntas. Y la segunda, ¿qué significa cuando uno tiene como piquetes o algo como si de aquí surgieran como del sexto chakra que existe algo como si estuvieran como tratando de salir? El sexto chakra siempre está activo y se va abriendo a medida que la persona va subiendo su nivel de conciencia y de amplitud de entendimiento y estudios, ¿verdad? Y prácticas y mejorando su conducta, sus actitudes ante la vida y ante los demás. Entonces se siente como hormigueo porque se está abriendo o en su defecto está captando cosas del exterior que van a transmitirse al cerebro y el cerebro nos va a hacer la interfaz para que entendamos el mensaje de lo que está captando nuestro sexto chakra. Y efectivamente se le llama cirugía psíquica o cirugía espiritual porque está involucrado el manejo del psiquismo o la mente superior, por eso se le conoce con los dos nombres. Y cuando se realizan estos trabajos, pues como les digo, a través de aprendizaje, que lo aprenden, por ejemplo, en Reiki Maestría o lo aprenden trabajando con el aura. Entonces hay protocolos para evitar contaminarse y no tocar digamos, una masa etérica enferma, y pues porque se te va a encimar en tu campo. Y debemos tener mucha cautela al hacerlo. No se trata de nada más introducir las manos y hacer la modificación etérica. Y por supuesto, tú puedes hacer una modificación etérica cuando tienes ese conocimiento, pero también ayudarle a la persona que lo está recibiendo a modificar sus formas de pensamiento, sus formas de decretos ante la vida y sus pensamientos y manejo emocional para que no vuelva a inventarse energías distorsionadas, ¿verdad? Que son las que enferman el cuerpo físico. El cuerpo físico no se enferma solo, se enferma con energías distorsionadas en alguna de las capas áuricas. Y al no corregirlo, pues entonces esa dolencia se sigue manifestando y los sentidos físicos están informando de la molestia o la inflamación o el dolor o lo que fuere, ¿no? O la fiebre, ¿verdad? ¿Queda contestada tu pregunta? Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, quisiera saber si para estudiar todo esto, todo este ámbito inmenso de lo que hemos platicado ahorita,
que nos decía usted que por más que se estudia, pues solo sabremos un ápice o un pequeño fragmento, porque es mucho. Si para todo esto se requiere una especialización, es decir, yo debo elegir un área de todo lo que hay, digamos, ahorita mencionaron, por ejemplo, Reiki, radiestesia, viajes astrales, etcétera. O se puede ir caminando, empezar por alguna parte, por ejemplo, en sus cursos. Hay una organización específica de temas en donde yo voy ascendiendo, digamos, en ese camino. O, por ejemplo, yo una vez pregunté, dije, estoy interesada en la radiestesia. Y me dicen, bueno, te recomendaríamos que estudiaras primero Reiki para sensibilizarte más, y etcétera. Entonces, no sé si mi pregunta es clara, pero sí, quiero saber si puedo tomar, digamos, al azar o debo seguir un orden o cómo es esto. Es muy buena tu pregunta y te va a aclarar tus dudas. Una de las primeras formas de abrir la percepción es la radiestesia, porque vas a hacer conexión con tu mente superior, recibiendo el mensaje a través de tu cerebro, pasando a través de tu sensibilidad en tus microsensores del sistema nervioso, y el péndulo te va a ayudar a detectar lo que estás captando con tu campo energético, y es una de las primeras cosas que recomiendo para empezar a abrir la percepción o el psiquismo, que sí te lo recomiendo, de verdad. Puedes ver en nuestra página de internet el curso de radiestesia, comunicarte con mi asistente, empezar por el nivel 1, que ya vas a notar muchas cosas que vas a lograr a través de esta percepción y medición con el péndulo a través de tu psiquismo. Te recomiendo que inicies por ese. El Reiki, por supuesto, también te abre, vas a recibir iniciaciones, que eso las doy por Zoom. Cuando quieras tomar Reiki, pues también con gusto te entreno. Pero si quieren empezar a ejercitar sus sentidos psíquicos, comiencen con radiestesia, que es uno de los más fáciles y que les va a dar mucho gusto los resultados, porque van a poder hacerse una autoevaluación de sus chakras, del campo áurico, y el segundo nivel de radiestesia les habilita a poder usar las varas. Y así van a ir avanzando, ¿verdad? Y les voy guiando de acuerdo a lo que ustedes me vayan indicando cuál es el curso que sigue, si es que realmente les interesa profundizar en las cuestiones energéticas, ¿verdad? Y autoconocimiento, que para eso son estos cursos. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para continuar con la meditación? Tengo una pregunta, Sí. Sarita. Sí. Gracias. ¿El diálogo telepático es necesario que la persona esté como cerca de nosotros? No. ¿Puede estar del otro lado de la ciudad? Puede estar en otro país, puede estar cerca de ti, puede ser tu vecino, puede ser quien sea. La capacidad de transmisión de pensamiento va más allá de cualquier objeto o distancia. Entonces, por supuesto que puedes mandar tus mensajes telepáticos, pero teniendo siempre la cautela de enviarlos en forma positiva, ¿verdad? Es decir, no mandar el mensaje de que estás cometiendo un error al comportarte así. Eso está mandando la palabra no al principio, y al estar amonestando a alguien, su espíritu no lo va a recibir, porque el lenguaje del espíritu es noble y respetuoso, y de ninguna manera es amonestante, ¿verdad? O estar agobiando al otro. Se debe de mandar el mensaje: recuerda, eres un espíritu de luz y puedes manejar mejor tus emociones, tu conducta, tus actitudes. Siente como la diferencia cuando estás enojado a cuando estás en paz y tranquilo, y procura buscar tu bienestar. Por dar un ejemplo, cómo se manda un mensaje telepático. O si alguien se siente introvertido e inseguro, pues mandarle el mensaje: tú eres un ser de luz, tienes toda una gama de cualidades positivas, déjalas emerger, confía en ti mismo. Cualquier otra información que te lo impida no es real, ¿verdad? Y vas a poder ayudarle a que esa persona haga conciencia de que se le quite la baja autoestima o la introversión. Siempre hablar positivo a nivel telepático, nunca negativo, ¿okay? Ni quejándose. ¿Sí? Sí. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Maestra, yo no quiero saber acerca de hay personas que tienen la
sube la voz, corazón. Perdón, una herramienta, un motivo. Creo que ellas se conectan directamente, así como lo explica usted. Yo quisiera saber acerca de esto del tarot en el sentido, obviamente, muy positivo. Mira, el tarot es una forma muy antigua de poder leer la información que la persona trae en su campo y sobre todo lo primero que hacen es que la persona toca las cartas, ¿no? Al tocar las cartas, el que está siendo consultante está dejando su impregnación o su plasma para que el psíquico que lee las cartas pueda obtener esa información. La capta con su mente superior. La lectura de las cartas debe ser muy respetuosa y no para vaticinar nada, ni para andar acusando a personas de que le están haciendo trabajos, ni andar diciendo cosas negativas. Un buen lector de cartas es un consejero espiritual que ayuda a la persona a crecer y a reconocer sus malas actitudes o procederes o tendencias o manías repetitivas, pero de ninguna manera son para vaticinar nada porque no existe el destino ni el vaticinio, existe que cada persona puede cambiar lo que ha proyectado en el éter cuando hace cambios en su conducta y en su proceder, en sus decretos, en sus proyecciones mentales, ¿verdad? Y su actitud ante la vida, pues por supuesto que se va a modificar aquello que aparentemente está ahí plasmado, pero sigue siendo un éter, no se ha convertido en físico hasta que pues la persona, si no hace caso y sigue con sus conductas erróneas, pues se va a tener que enfrentar a sus boomerangs, pero aún así, que el lector psíquico esté viendo que algo le puede pasar, puede decir como consejero espiritual, ten cautela cuando vayas al mar, no te metas muy profundo, ¿verdad? O así, cosas de ese tipo, ¿no? Ten cautela con el agua regada en el piso, lo que sea, pero nada más como una advertencia, no como que algo le va a pasar a través del agua, ¿no? Por dar una idea. Pero hay que tener mucho respeto, mucha cautela. Hay gentes que saben y tienen ese don, pero lo que están haciendo es captarlo con sus sentidos psíquicos y dar la información que está en el aura. El aura es como una gran biblioteca de información, ¿verdad? Pero como les digo, un buen consejero espiritual jamás vaticina nada negativo, ni saca de su boca nada negativo, ni acusa a nadie. Eso es importantísimo, porque si no es atraer mayor y mayor negatividad, odio y resentimientos, y pues eso no está ayudando a curar a nadie, al contrario, está generando más pelusa negativa hostil. ¿Sí? ¿Se entiende? Muchas gracias, totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la meditación? Yo sí tengo una pregunta. Vale. En un par de ocasiones, ahorita me ha pasado que esté platicando con alguna persona y esa persona me transmite el dolor que trae y después se me queda. Pero es algo que yo no estoy buscando. No. Entonces, pues no sé, quería saber cómo podría cerrarme. Mira, lo primero para cerrar tu aura es hacer tus protecciones todas las mañanas antes de ir a tu trabajo, ¿verdad? Y que esas protecciones estén activas durante las 24 horas que impidan acceso a energías negativas hostiles del entorno de cualquier nivel o forma. Tú puedes hacer esas programaciones. Segundo, lo que hablábamos de la contaminación plasmática de las energías enfermas de otros, de cualquier nivel que tengan esas distorsiones energéticas, se puede oler las energías negativas, es otro de los sentidos. Así como tenemos clarividencia, clariaudición, tenemos clariolfato, que podemos captar en una persona o en una casa presencias de entidades negativas o energía enferma o energía distorsionada. Entonces, cuando captas eso, quiere decir que tienes tu sentido del olfato desarrollado. Ahora, si se te pegó su plasmación, llega a tu casa y báñate con sal, ¿verdad? Para que limpies completamente esa contaminación que sin querer dejaste entrar, porque a lo mejor no estaba suficientemente protegida o porque abriste la empatía en el sufrimiento del otro y pues por supuesto la dejaste que penetrara. También puedes abrazar un árbol y pedirle al árbol que te ayude a drenar. Puedes caminar en la tierra o en el pasto para pedirle a la madre tierra que absorba con su gravedad esa plasmación energética.
Una muy fácil es, como te digo, bañarse con sal, que es efectiva rápidamente para despejarlo. Pero ya cuando es en una casa, hay que hacer una purificación espiritual de la casa, una purificación angélica, para eliminar pues entidades o quizás portales energéticos hacia dimensiones de entidades negativas que entran y salen y contaminan el ambiente de esa casa, generando depresiones o pleitos o contaminación verbal, mental, emocional y etcétera. ¿Hay alguna pregunta más o otras preguntas que quieran formular? Bueno, yo un pequeño comentario. A ver, ¿alguien ahí? A ver, dime. Bueno, yo, si quieres tú. Perdón, gracias. Bueno, es un pequeño comentario. ¿Cómo podemos definir la diferencia entre, hablaba usted, por ejemplo, de esta capacidad de nuestro cuerpo de avisarnos, por ejemplo, para detener algo que nos puede hacer daño, cuando hay fatiga, cuando hay temperatura, cuando hay ciertas manifestaciones físicas que nos avisan, pero cómo podemos evitar confundirlas con otras cosas que en realidad pues no son un aviso de que algo nos va a hacer daño? Por ejemplo, cuando alguien va a hacer ejercicio o está haciendo ejercicio y de pronto siente fatiga, pero en realidad lo que tiene es apatía, porque me ha pasado que de pronto hay personas que dicen, no, es que yo ya no quiero porque estoy muy cansado, y en realidad lo que tienen muchas veces pues es que no tienen energía, o sea, en el sentido de que no tienen ganas de hacerlo, pero no porque estén cansados, no están motivados, por ejemplo. O cuando una persona está en crisis curativa, cuando se está sanando con alguna terapia alternativa, de pronto puede tener un poquito de fiebre o puede sentirse un poquito mal, digamos que le duele un poquito la cabeza o el estómago porque el organismo se está depurando. Y hay personas que es muy común que corten la crisis curativa, que esperen en el proceso de limpieza del cuerpo porque sienten que está mal lo que les está pasando y más bien podrían aligerar a lo mejor el proceso de la limpieza o lo que sea, pero no dejarlo. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros evitar confundirnos entre una señal del cuerpo que nos está avisando que algo nos está haciendo daño y algo que pues no es en realidad una señal de esto? Lo primero que hiciste pregunta es respecto a la apatía de algo. Si una persona está rechazando el hacer algo porque no le gusta, no se siente contento, tiene inhibiciones, ¿verdad? Pues hace que se haga una introspección, a ver qué es lo que está pasando realmente. Y cuando su cuerpo le está informando de algo, tiene que hacer una reflexión a ver qué está sucediendo, qué es lo que guarda en su interior que no quiere reconocer o por qué se siente así. Y lo mejor es sentarse o recostarse y reflexionar, hacer una introspección. Lo mismo que cuando una persona tiene síntomas de reparación del cuerpo y que necesita restablecerse, la mejor forma de restablecerse es recostado, permitiendo que el cuerpo haga sus trabajos, porque de hecho por eso dormimos en la noche, estamos repartiendo nutrientes y estamos regenerando células y usamos 8 horas para hacer eso. Por tanto, cualquier sensación que se tiene, se debe de dar el espacio necesario para que el cuerpo se repare, el cuerpo restablezca energías o en su defecto la persona reflexione qué está pasando en su interior que le está produciendo una sensación física. Porque sí hay muchos casos en donde la persona proyecta en su cuerpo físico lo que no quiere reconocer a nivel mental o emocional y se inventa una dolencia. Entonces también puede pensar de que, no, está enfermo de tal cosa y no lo está, pero lo está proyectando como un síntoma real que los médicos le llaman psicosomático. Entonces, una somatización mental de algo que la persona está ahí ocultando porque es agobiante, porque le mortifica, porque no la quiere enfrentar, por la razón que fuere. De todas maneras, si el cuerpo está protestando, que se siente la persona y que haga una reflexión. Y siempre podemos solicitar a nuestro ser superior, a nuestro espíritu sabio que nos indique, a ver, dime qué está pasando. Y la persona no se puede mentir a sí mismo porque su espíritu superior lo va a enfrentar a su verdad. Y con las técnicas que aprendimos también del espejo cósmico para ver el cuerpo físico y el cuerpo emocional, ¿verdad? Cómo está, pues por supuesto que ya tenemos más herramientas para poder detectar lo que sucede.
¿Te contesta mejor tu pregunta? Sí, muy bien, muchas gracias. Vale. Pues pasemos entonces ahora sí a la meditación. Ahora vamos a pasar a la meditación, en donde vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a abrir nuestra mente interior para recibir los mensajes que captamos desde el exterior, habilitándonos para percibir desde todos los ángulos, todas sus dimensiones, y de esta forma activar nuestra mente para que sea capaz de captar los matices y detalles, diferenciando una cosa de otra, sensibilizando y abriendo nuestros sentidos, agudizando su precisión. Nuestra mente es el instrumento más preciso que existe y tiene un alcance ilimitado, tan ilimitado como le permitamos. Iniciamos con las respiraciones profundas. Inhalamos 1, 2, 3, sostenemos 1, 2, 3, exhalamos 1, 2, 3, pausa. Inhalamos profundo, 1, 2, 3, sostenemos 1, 2, 3, exhalamos 1, 2, 3, pausa. Inhalamos profundo, 1, 2, 3, sostenemos 1, 2, 3, exhalamos 1, 2, 3. Con estas respiraciones profundas a ritmo de 3, estamos bajando a niveles alfa, donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma más óptima. Mantenemos relajado nuestro cuerpo, nuestros hombros, y vamos a hacer conciencia del antenaje. Visualizamos nuestras líneas energéticas que penetran al centro del corazón de la Madre Tierra. Estas líneas son como raíces por las cuales la Madre Tierra va a enviar su luz, ascendiendo por las raíces, iluminando los pies, subiendo por las piernas. La luz terrestre ilumina los muslos, el abdomen, asciende por el tórax, llenando de luz brazos y hombros, cuello y cabeza. Sentimos la energía fortalecedora de esta conexión con la Tierra. Ahora con nuestra conciencia, extendemos líneas de luz como ramas hacia el cielo, tocando el cielo. La energía celeste comparte su luz enviándola por las ramas, iluminando nuestra cabeza. La luz desciende por el cuello, hombros, brazos y manos. Recibimos la luz celeste en el tórax, desciende al abdomen, ilumina piernas y pies y penetra las raíces al centro de la tierra. Ahora estamos antenados, cielo, tierra, espíritu y materia, mente y emociones. Con nuestra voluntad, vamos a expandir la conciencia para tratar de captar lo que sentimos a 50 centímetros del lado derecho. Espontáneamente, hacemos conciencia de ese lado derecho y lo que sea que percibimos. Ahora extendemos la conciencia hacia el lado izquierdo, todo el lado izquierdo. Se puede sentir suavidad, densidad. Las diferentes sensaciones para cada quien son únicas. Extendemos la conciencia hacia la parte de atrás del cuerpo. A ver qué sentimos en la parte posterior. Expandemos la conciencia ahora hacia adelante del cuerpo 50 centímetros. Mantenemos la atención a las sensaciones que percibimos al estar expandiendo la conciencia. Y con esto estamos habilitando nuestros sentidos psíquicos. Este es nuestro primer intento para abrirnos a la percepción.
Ahora vamos a tratar de captar qué hay arriba de la cabeza, 50 centímetros arriba de la cabeza. Ahora proyectamos la conciencia hacia abajo de los pies. 50 centímetros abajo de los pies, a ver qué sentimos. Ahora vamos a expandir más la conciencia, a 1 metro de distancia alrededor, por arriba, por abajo, a un lado, al otro, adelante y atrás. 1 metro alrededor. ¿Qué tal percibimos nuestro alrededor? Con esta expansión de la conciencia, vamos a visualizar que nos dirigimos a una playa junto al mar y sentimos la frescura que nos brinda. Percibimos el olor fresco del mar, cómo renueva nuestros sentidos. Sentimos la brisa del aire como acaricia el cuerpo. Sentimos cómo suavemente el viento hace movimientos en la ropa. Sentimos la ropa en contacto con la piel fresca. Escuchamos el sonido del mar, yendo y viniendo. Las olas suavemente rompiendo en la playa. Ahora miramos hacia lo lejos, el azul del mar, la quietud del horizonte. El contraste con el cielo. Y observamos la diferencia de tonalidades de azul. Un azul que nos da paz y quietud. Ahora observamos nubes blancas que se esbozan en el cielo, como ligeras pinceladas. Observamos el sol a lo lejos, cómo irradia su luz y se refleja en el mar. Sentimos el calor que nos brinda el sol, la calidez en la piel y el calor de la arena debajo de nuestros pies. Visualizamos cómo caminamos con nuestros pies sobre una arena gruesa del mar. Miles de pedacitos de conchitas triturados nos sirven como alfombra y dan masaje a los pies, mientras continuamos caminando a la orilla del mar, sintiendo el viento acariciar el pelo. Llegamos a una playa en donde la arena es suave, como si fuera talco. Los pies se hunden en la arena fina. Sentimos la diferencia de la arena. Sentimos el calor suave de la arena fina debajo de nuestros pies. Ahora frente a nosotros visualizamos unas rocas. Nos dirigimos hacia ellas para descansar un rato. Elegimos una roca cómoda para relajarnos.
Sentados sobre la roca, sentimos la comodidad que nos brinda, mientras el agua va y viene mojando los pies. Ahora tocamos la superficie de la roca con nuestras manos y sentimos si la roca es totalmente lisa o tiene algunas asperezas. Observamos que la roca tiene algunas algas incrustadas, mientras sentimos como el agua va y viene mojando los pies. El agua se siente fresca y cálida a la vez. Nuevamente el agua va y viene mojando los pies. Con esta sensación de bienestar y tranquilidad, sentimos y percibimos cada detalle. Podemos oler el aroma del mar, el ruido de las olas, la frescura del viento. Sentimos el calor del sol, lo suave de la arena, lo húmedo del agua, lo áspero de la roca, lo infinito del cielo, el contraste del color, la textura de las algas. Ahora hemos expandido nuestros sentidos psíquicos, habilitándonos para captar más allá de lo físico. Con esta sensación vamos regresando aquí y ahora a este lugar, donde nos encontramos sintiéndonos muy a gusto y descansados. Vamos respirando a ritmo normal, sintiendo la ropita en contacto con la piel. Recobramos los movimientos. Estamos en perfecto control de nuestro cuerpo físico. Respiramos y abrimos nuestros ojitos suavemente. Damos masaje a cualquier parte que lo necesite. Nos estiramos, sintiéndonos muy cómodos. Espero les haya servido mucho esta experiencia. Y dense permiso de confiar en que las habilidades espirituales se deben ir ejercitando a través de la práctica, constancia y voluntad. Certeza de que sí podemos hacerlo. Les deseo que la luz les guíe y nos vemos en la próxima plática. Buena semana.